Bueno, qué bendición es poder compartir este tiempo. Estamos en el mes del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu experiencia con el Espíritu Santo? ¿Estás pudiendo profundizar esa relación con el Señor? Amén, que así sea, ¿no? Que sea un tiempo de mayor búsqueda del Señor. Y de paso, bueno, compartir que también los hermanos del Ministerio de Niños van a estar repartiendo unas fotocopias para los niños, para que ellos puedan estar allí un poquito creativos con los colores y que también nosotros como adultos podamos estar un poco más concentrados en la palabra. Así que gracias a los hermanos que también están colaborando en esta área. Y hoy quiero hablarles acerca del legado. Cuando hablamos de legado, de dejar un legado, ¿no? Es un conjunto de ideas y tradiciones que se transmiten de generación a generación. Recién el pastor decía en las ofrendas que muchas veces relacionamos las bendiciones del Señor con la riqueza, con cosas materiales, ¿no? Y enseguida decimos, qué bueno, hermano, fuiste bendecido, ¿no? Cuando algún hermano comparte algo material, pero hay cosas que no son materiales y que tienen hasta mucho más valor que algo material, ¿no? A veces cuando se piensa en una herencia que se pasa de generación, que se le deja a alguien que lo va a heredar, una propiedad, algún vehículo, algún dinero, a veces como que se le da mayor valor, ¿no? Pero hay cosas que no son materiales y que también debemos darle valor, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tenemos valores, tenemos una cultura, tenemos algo para transmitir, ¿sí? No necesariamente tenemos que tener hijos, pero sí estamos dentro de una familia, pertenecemos a una familia, cada uno de nosotros, que vamos transmitiendo, ¿sí? Transmitiendo ideas, transmitiendo tradiciones, y que en ese transmitir también estamos dejando huellas en otras personas, en las personas que nos rodean. Yo pensaba particularmente, por ejemplo, en mi bisabuela, que lo he compartido en otros momentos. Mi bisabuela que el Señor la llamó, ¿no? Al Evangelio, la llamó de una manera muy particular, estando ella en un hospital con su hermano ya con una enfermedad terminal, y que así llegó el Evangelio a nuestra familia, ¿no? Y pensando en esta idea de transmitir, que transmitimos, que dejamos al otro, siempre recuerdo, ¿no? Los momentos que ella nos enseñaba a orar. Digo, nos enseñaba porque nos hacía a todos los bisnietos, a mis hermanos, o los que pudimos compartir con ella. Ella siempre nos enseñaba a orar, nos enseñó a leer con la Biblia, nos llevaba a la iglesia, o sea, nos transmitía, ¿no? Ese fuerte deseo de buscar de Dios como estaba en su corazón. Y cada uno de nosotros vamos transmitiendo algo, vamos dejando algo a la gente que nos rodea. Hay una influencia, ¿sí? Que dejamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y que muchas veces no es como quisiéramos, muchas veces no es realmente como hubiésemos querido, ¿no? Que nos sucedan cosas en la vida, pero aún de esas cosas que quizás no sean buenas, podemos sacar una enseñanza para nosotros. Y quiero que podamos leer juntos en el libro de Job, que va a ser el primer versículo que voy a estar leyendo. En el libro de Job, capítulo 4, nos dice: en esta vida estamos de paso. Un día nacemos y otro día morimos. Desaparecemos para siempre sin que a nadie le importe. Morimos sin llegar a ser sabios.
como comienza diciendo, en esta vida estamos de paso, ¿no? A veces cuando decimos tal persona falleció, uy, ¿qué pasó? Es como que a veces la muerte no es esperada, ¿no? Pero la muerte es parte de la vida. Pero ¿qué hacemos mientras estamos en ese paso por la tierra, ¿no? ¿Qué dejamos en esta tierra? ¿Qué recordarán de nosotros cuando no estemos más? En este estamos de paso, tenemos la oportunidad de poder cambiar la historia de nuestra familia. Tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, algo diferente, algo que quizás no nos transmitieron, pero que si nosotros con voluntad, con esfuerzo, con permanencia, estamos allí, ¿no? Con toda esa fuerza de decir, yo quiero cambiar. Yo quiero que el Señor transforme a mi familia, quiero que el Señor transforme mi vida. Que en este estamos de paso, no creamos que somos nosotros los dueños del tiempo, sino saber que el dueño del tiempo es el Señor. Por eso tenemos que aprovechar todo tiempo y toda oportunidad que se nos presente. Así sea para pedir perdón, así sea para abrazar a alguien, así sea para bendecir a alguien. Estamos de paso, pero sabemos de que a partir del momento de conocer a Cristo podemos hacer algo distinto en la historia de nuestras generaciones. Y uno de los puntos que quiero compartir es que un buen legado comienza primero por temer y por obedecer a Dios. Que eso es importante para toda familia. Así que en este primer punto voy a hablar acerca de la familia. ¿Qué legado estamos dejando en nuestra familia? Y vamos a leer en el Salmo 112, del versículo 1 al 10. Allí nos dice, dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienestar y de riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. Para los justos, la luz brilla en las tinieblas. Dios es bueno, justo y compasivo. El hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia y por eso nunca tendrá tropiezos. El hombre justo siempre será recordado. Vivirá sin temor a las malas noticias y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Su corazón estará tranquilo, sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. El justo comparte con los pobres lo que tiene. Su justicia permanece para siempre y con mucha honra puede ostentar su poder. El malvado lo ve y se enoja, rechinando los dientes se irá consumiendo, pero sus malos deseos no prosperarán. Qué importante es cuando cada uno de nosotros que pertenecemos a una familia podamos romper con aquellas estructuras, con aquellas cosas que nos fueron transmitiendo y que causaron daño a la familia. Ustedes podrán identificar cuáles son aquellas cosas que causaron daño a tu familia. Quizás palabras, acciones, actitudes que fueron dañando, que fueron lastimando, ¿sí? Y hasta se llega a hablar, algunos especialistas llegan a hablar de que hay legados de dolor, ¿sí? El legado del dolor es justamente esto, ¿no? Lo que les estoy hablando, que solo hay dolor, que hay raíces de resentimiento, que hay amarguras, que hay ataduras, que hay abusos, cosas que se van repitiendo de generaciones
y que uno dice, mi abuela era así, mis padres fueron así, nosotros continuamos así, cosas que no se terminan de cortar en nuestra familia. Y que podemos decir, eso es el legado. Causó daño esta situación. Esta situación hizo un estrago en mi familia. A partir de esa situación, mi familia se destruyó. No hay un legado, solamente hay daño. Los recuerdos solamente son recuerdos que destruyeron mi familia, que destruyeron las relaciones familiares. Que ya no hay comunicación, que ya no hay diálogo, que hace mucho no hablamos con esas personas. Hasta muchas personas dicen, me da vergüenza pertenecer a esta familia. Si pudiera cambiarme el apellido, me cambiaría. Es más, hay personas que lo han hecho. Porque hay tanto dolor, hay tanta amargura, hay tanta destrucción en la identidad que queremos huir, que queremos salir de ese núcleo. Porque esas situaciones solamente nos causan angustia, nos cargan en nuestros días. Parece una mochila que nos pesa y que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer. Pero sí te puedo decir que no importa de dónde vengas, que no importa cuál es tu historia, que hoy puedas permitir al Señor que toque tu vida, que hoy puedas abrir tu corazón al Señor y podamos romper con todas esas cosas, esos secretos familiares, esas situaciones que se ocultaron, que a veces se dice, no le digas a mamá, no le digas a papá, vamos a tapar esto. Pero no importa de dónde vengas, no importa lo que te hayas equivocado, no importa lo que hayas hecho, Dios hoy nos está dando una oportunidad. En primer lugar, para arrepentirnos, para pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie. Porque sí, nuestras acciones tienen consecuencias. No digo que no, pero sí te digo que para Dios no hay ninguna situación que Él no pueda cambiar. Es necesario poder creer. Y dice la palabra que el que cree todo es posible. Y si nosotros hoy podemos rendirnos ante el Señor y decirle, Señor, ayúdame a poder romper con todas estas cadenas que me están atando, que no estoy pudiendo dejar en mi familia un buen legado, que no estoy pudiendo dejar valores que cambien la realidad de mis generaciones. Hay que sanar, y para sanar hay que perdonar. Hay que pedir al Señor, ayúdame, Señor, a perdonar. Ayúdame no a tapar ni a olvidar, sino a poder pasar por ese proceso de restauración, ese proceso en el que necesito morir cada día a esos pensamientos, a esos recuerdos, a esas situaciones y dejar que el Señor me abrace y me restaure. Muchas veces se escucha decir, y si no recibí, no puedo dar. Te puedo decir de que si no recibiste abrazos, sí podés dar abrazos. Que si nadie oró por vos, podés orar por otros. Que aunque no hayas recibido un consejo, podés dar un buen consejo. Y aunque nadie te haya escuchado, podés escuchar a los que están a tu alrededor. ¿Qué legado le estás dejando a tus generaciones? Porque Dios es un Dios de generaciones. Un Dios que quiere bendecir tu vida y que quiere bendecir a tus generaciones. Pero alguien se tiene que levantar en la familia para decir hasta acá. Alguien se tiene que levantar para romper con todas esas cosas que afectan hoy a la familia o que afectaron y que las seguimos arrastrando y que se siguen repitiendo sobre nuestros hijos. Y sobre las generaciones que vendrán se repetirán si nosotros
no tomamos una decisión de cambiar. Por eso, si queremos dejar un buen legado en nuestra familia, es necesario comenzar por temer a Dios y obedecerlo. Alinearnos a la voluntad de Dios, que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Alinearnos a la voluntad de Dios significa que muchas cosas tenemos que dejarlas, tenemos que soltar. Y a veces estamos allí luchando y diciendo, pero esta es mi historia, pero me pasó esto y no lo puedo dejar. Pero que hoy podamos soltar toda esa mochila, todo ese peso y decir, Señor, no me ha servido de nada tener todo esto encima. Y permitir al Señor que transforme nuestra mente, como está allí, no la frase que dice que pueda cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Hay personas que desean que sus vidas cambien, pero hay que empezar por lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué legado le querés dejar a tu familia, a los que te rodean? Si es como me pasó a mí, ¿no? que mi bisabuela transmitió valores, enseñanzas espirituales que me construyeron en mi identidad. Sé que nosotros todos podemos hacer algo para cambiar y para que se vea la gloria del Señor, ¿no? También es necesario dejar un buen legado en nuestra sociedad. Somos familia que pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a una nación. Y en esta sociedad que la encontramos corrompida, no solamente por el pecado, no solamente por estar lejos de Dios, está corrompida por decisiones, palabras destructivas, acciones que destruyen no solo a la familia, que destruyen a una sociedad. Que sea el cargo que ocupen, donde sea, llevan y transmiten esto, destrucción. Porque cuando tenemos una identidad que no está sana, eso es lo que vamos a transmitir donde nos movamos, sea en la facultad, sea en el trabajo, donde vayamos. Se va a ver reflejado nuestra identidad, porque según nuestra identidad es como vamos a accionar. Vamos a leer en el Salmo 71, del versículo 18 al 24. Nos dice, Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso. Eres incomparable, pues has hecho grandes cosas. Tu justicia llega hasta el cielo. Tú me hiciste pasar por muchos aprietos y problemas, pero volverás a darme vida. De lo profundo de la tumba volverás a levantarme. Me darás mayor poder y volverás a consolarme. Santo Dios de Israel, tú eres un Dios fiel. Por eso te cantaré himnos con música de arpas y de otros instrumentos de cuerda. Te cantaré himnos y gritaré de alegría porque me salvaste la vida. Todo el día hablaré de tu poder para salvar, pues los que buscaban hacerme daño quedaron avergonzados por completo. Llegada una edad, como lo dice el salmista, tengo canas, como diciendo quiero seguir viviendo para seguir contando de tu poder. Quiero seguir viviendo para no dejar de transmitir quién es el verdadero Dios poderoso. Quiero contar lo que has hecho, dice. Has hecho grandes cosas. Tu justicia llega hasta el cielo. Nos hiciste pasar aprietos y problemas, pero volverás a darme vida. Quizás te sentís de esta manera, sabiendo quién es Dios, conociendo quién es Dios, experimentando muchas veces quién es Dios en tu vida,
pero también pasamos por situaciones, como dice acá, aprietos, problemas en los que pareciera que vamos a morir, en lo que quizás sentimos que ya la vida se nos acaba, pero dice, volverás a darme vida. ¿Por qué? Porque hay situaciones que nos hacen sentir que ya perdemos el sentido de la vida. Y en este punto, en el que estoy hablando acerca de qué estamos dejándole a nuestra sociedad, y que primero decidí hablar acerca de la familia, porque como les decía, depende nuestra identidad, es cómo nosotros nos vamos a mover en esta vida, ¿no? ¿Qué sucede cuando nosotros callamos quién es Dios? Cuando no compartimos lo que Dios hizo en nuestra vida. Cuando cerramos nuestra boca y decimos, uy, me da vergüenza, no puedo contar esto. Y a veces vamos callando, vamos ocultando, estamos en muchos lados, pero nadie sabe realmente quiénes somos. Quizás te moves en lugares donde no saben que sos hijo de Dios. Pero necesitamos levantarnos como hijos de Dios para hacer algo en esta sociedad. Nosotros podemos cambiar esta sociedad. Nosotros podemos hacer algo por las familias de esta sociedad que hoy se están perdiendo. Nosotros podemos ser influencia en la música, en la danza, en las profesiones, en diferentes ámbitos donde el Señor nos lleva. Alguien tiene que decir basta a la corrupción. Alguien tiene que decir basta a la estafa. Alguien tiene que decirle basta a las drogas, al alcohol. Alguien tiene que levantarse, ponerse de pie y decir hasta acá. No avanzo con esto, no comparto, no soy cómplice con esta situación. Alguien se tiene que levantar y eso somos nosotros. Somos los hijos de Dios quienes llevamos luz en medio de las tinieblas. Los hijos de Dios somos los que tenemos que ser de influencia para nuestra sociedad, para que se rompan maldiciones que se siguen repitiendo en nuestra sociedad. El enemigo ha tomado posesión de lugares, de tierras, de hogares donde están pidiendo auxilio, lugares aún físicos y personas que están necesitando ayuda. Y nosotros, quizás sin darnos cuenta, nos comenzamos a esconder o en forma pasiva nos quedamos allí, y este es un tiempo para poder avanzar, ¿no? Y para poder decir, Señor, yo quiero ser esa persona que se levante. Yo quiero ser esa persona que en mi trabajo haga algo, que lleve luz, que en la facultad diga algo que la gente se quede pensando. Yo quiero levantar mi voz. Yo quiero, aunque sea entregar un tratado, algo, a alguien que quizás veo con su rostro afligido, alguien que quizás está pasando por alguna enfermedad, por alguna situación. Nosotros somos los que tenemos que ser de influencia en nuestra sociedad. Y no la sociedad ser de influencia hacia nosotros y arrastrarnos con su lenguaje, arrastrarnos con sus culturas, arrastrarnos con sus formas. No nos debemos amoldar al mundo, sino que nosotros tenemos que ser influencia. Por eso necesitamos una identidad sana y una identidad firme en el Señor, para que no nos avergüence decir quiénes somos, que no nos avergüence decir lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Por qué deberíamos avergonzarnos? Si todos tenemos errores y equivocaciones, y a todos Dios nos quiere dar la oportunidad de poder cambiar. Pero esta sociedad está necesitando de nosotros porque Dios nos puso en este tiempo y para estas generaciones, para que nosotros podamos romper
con muchas cosas que trae la historia en nuestra nación. Parece difícil, ¿no? Podemos decir, uy, Señor, ¿por dónde empezamos? Por lo poco que podamos hacer. Puede parecer poco, pero que a la larga y en el resultado puede ser mucho. En tercer lugar, hablar de que como iglesia también necesitamos ocuparnos en dejar un buen legado, porque los seguidores de Cristo dejamos huellas en la historia que son imborrables. Como iglesia no podemos pasar desapercibidos, no podemos callar. Nos quieren callar. Y lo digo realmente porque sé que nos quieren callar, nos quieren frenar a la iglesia. Hay muchos lugares que dicen, acá de religión no se habla, ¿no? Y pareciera que la religión ahí entramos nosotros, los evangélicos. Me ha tocado ir a escuelas a llevar alguna siembra. En su momento habíamos hecho unos kits de útiles y lo habíamos llevado a una escuela del Estado. Y lo primero que nos dijo, acá de religión no se habla, no es como lo primero. Se puede hablar barbaridades delante de los chicos, muchas cosas, pero de Dios no. Así que nosotros como iglesia, en cierta manera tenemos que revelarnos a eso, ¿no? Y decir, no se habla de religión, pero sí hablamos de Dios, ¿no? Y podemos allí contar y compartir nuestra experiencia con Dios. Necesitamos marcar la historia de estos tiempos. Una iglesia que parece por momentos estar dormida, una iglesia que parece por momentos estar quieta, no sé si estar cómoda, no sé si es la palabra, pero que sí tenemos que romper, ¿no? Con estructuras, tenemos que romper con todo aquello que nos quiere detener, porque el tiempo se acaba, ¿no? Recién al inicio decía, estamos de paso. La iglesia necesita despertar. Nosotros somos la iglesia. Y tiene que nacer de nuestro corazón el querer romper con estructuras. Tiene que nacer de nosotros el querer abrir caminos donde parecen estar cerrados. Tiene que nacer de nuestro corazón querer dejar algo mejor para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para dejar un liderazgo sólido, un ministerio firme. Allí tenemos que estar nosotros, levantándonos y rompiendo con esas ataduras de religión, ¿sí? Y poder comenzar a ser personas apasionadas, como estábamos cantando hace unos minutos. Apasionados, personas que realmente quieran hacer algo, personas que quieran romper con historias aún que traemos dentro de las iglesias, porque hay personas, por testimonio, hay personas que dentro de la iglesia se han sentido heridas, ¿no? Hay personas que dentro de la iglesia se han sentido rechazadas. Personas que dentro de la iglesia se han sentido que no pueden crecer, como que alguien les pone un freno. Y aún es un área en el que el Señor tiene que sanar, si es que lo estás identificando en tu vida. ¿Qué legado podemos dejar dentro de la iglesia y como iglesia para las familias y para la sociedad? Necesitamos empezar nosotros a vivir una experiencia que muchas veces llamamos sobrenatural. Nosotros somos los que tenemos que empezar a buscar más de Dios, llenarnos de Dios, llenarnos, morir a nuestra carne,
y poder perseverar en lo espiritual, disciplinarnos y esforzarnos para que podamos ser una iglesia fuerte, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia de fe. Así como grandes hombres y mujeres de fe que pasaron por esta tierra, fueron personas llenas del Espíritu Santo, llenas de Dios, que dejaron huellas en esta historia. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11. Del versículo 32 al 40. Nos dice: ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Podés cambiar la historia de tu familia. Podemos cambiar la historia de nuestra sociedad. Podemos cambiar la historia de nuestra iglesia. Podemos ser una iglesia que impacte esta sociedad, que impacte a las familias, pero necesitamos ser personas de fe, personas que conquisten, personas que impartamos, que alcancemos, personas que estemos despiertos y activos para poder hacer aquello que es poderoso para cambiar la historia de esta humanidad. Cada uno de nosotros somos una iglesia. Podemos ser una iglesia que pase desapercibida o podemos ser una iglesia que haga historia en estos tiempos. Y que nosotros como ministerio Acércate a Jesús podamos ser alguien que haga historia, donde nos movamos, que podamos ser de influencia. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nada nos puede detener, como estos hombres de fe, hombres de Dios, que algo hicieron en la historia. Cuando nosotros nos llenamos de Dios, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, hay una fuerza desde nuestro interior que nos lleva a levantarnos, que nos lleva a avanzar, que nos lleva a decir: yo quiero dejar un legado de fe a mis generaciones. Yo quiero hacer algo por mis hijos para que no se pierdan. Yo quiero hacer algo por mi matrimonio, yo quiero hacer algo por mi familia, quiero hacer algo por mi hermano. En la fe que quizás hoy no lo estoy viendo, algo quiero hacer en este barrio donde me muevo. Pero tiene que nacer de nuestro corazón. Debemos
querer ser pioneros para poder golpear esas puertas que hoy parecen estar cerradas. Tiene que nacer de nuestro corazón y de nuestra búsqueda con Dios de poder querer hacer algo distinto, algo que sea transformador. Sabemos que Dios está con nosotros, amén. Y cuando Dios está con nosotros, sabemos que no hay nada imposible, ¿no? Sabemos que cuando Dios está con nosotros, podemos hacer aquellas cosas que hasta este momento no nos hemos animado a hacer. Como les decía, quizás pedir perdón, quizás hacer algo que sea sanador para mi vida, para mi familia, para la iglesia. Algo tenemos que hacer.